Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un discurso pues es una disertación sobre un tema, sobre un determinado tema. Hay concursos de oratoria en los cuales a cada uno de los participantes se les da un tema y un tiempo. Antes de que pasen tienen 5 o 10 minutos según las bases del concurso para ellos empezar a ordenar lo que van a decir de acuerdo al tema que les han dado, según las bases del concurso. Y en esos 5 o 10 minutos el concursante ve el tema, empieza a elaborar, empieza a ver de dónde debe de partir, los puntos a tratar y a dónde quiere llegar. Y los jueces escuchan y califican la improvisación, el dominio del tema, las ideas, la expresión de las ideas, los conceptos que sean adecuados, ordenados, claros, entendibles. Ese es un orador. Hay muchos oradores, hay muchas disertaciones. Una de ellas, a una forma de disertación o de oratoria, se le conoce como predicación, a lo cual la Escritura nos dice que Dios nos ha encomendado a nosotros la predicación para comunicar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y por medio de la predicación, el Evangelio es transmitido. Por medio de la predicación el Evangelio es anunciado. Hay muchas maneras de anunciar el Evangelio, pero Dios ha establecido, y así lo reconoce Pablo, ha encomendado el ministerio de la predicación. Dios ha determinado que por medio de la expresión hablada de las ideas, su palabra se difunda. Ahora bien, hermanos, quien llega a un concurso, participa, diserta, habla, lo hace, y eso es obvio y comprensible. Y todo aquel que hace una disertación lo hace con un propósito. Qué triste sería hablar sin propósito, hablar sin un objetivo. Los políticos hablan porque quieren convencer a la gente que su partido, su plataforma, su idea es la mejor opción. Los doctores hablan, todo mundo habla, los vendedores hablan, los de seguros hablan, queriendo convencer por medio de la palabra hablada que lo que ellos ofrecen es lo mejor. Pero también hay quien habla y habla y habla y no quiere llegar a ningún lado. Y no llega a ningún lado. A eso se les conoce como merolicos. Los que solamente hablan por hablar y por hablar y por hablar, sin orden, se brincan de una palabra a otra, de una idea a otra, y así andan. Cuando nosotros entendemos, hermanos, la predicación lo dice aquí la Escritura, tiene un fin.
Qué triste sería hablar sin un propósito. Yo hablo, yo predico, esperando un resultado. Quien habla, quien predica sin obtener resultados, está trabajando en vano. Está trabajando en vano. Quien escribe un libro es con un propósito, que lo lean. Y el que lo lea sea influenciado, ¿verdad? Uno de los libros apócrifos, de los cuales la iglesia tradicional desde hace mucho tiempo ha estado en algunas Biblias. Uno de esos libros termina con la siguiente expresión: si tú lees este libro y te hizo algún bien, qué bueno. Y si tú lo lees y no te sirvió de nada, pues haz de cuenta que nunca lo leíste. ¿Qué propósito tenía ese escritor? Ninguno. Ninguno. Quien escribe un libro lo hace no solo para ser leído, sino para influenciar la vida de aquellos que lo leen. Quien da un discurso lo hace para influenciar la vida de quienes le escuchan. Nosotros que predicamos lo hacemos con un propósito determinado. Y la Biblia aquí nos dice: el fin de todo discurso, el fin de todo el discurso oído es este. Yo no hablo para disertar nada más, no predico nada más porque la gente me escuche. No hablamos bonito, no somos los mejores oradores ciertamente, pero tenemos un propósito al hablar. Todo predicador del evangelio, en púlpito o en calle, porque aquel que anda en la calle hablándole a las personas está predicando, está dando un discurso, lo hace con un propósito determinado. Los hermanos que salen a evangelizar, las hermanas que evangelizan, no lo hacen nada más porque no tengan que hacer en su casa. Lo hacen porque tienen un propósito en mente. Quieren lograr algo. Y qué dicha cuando eso se logra. Qué dicha cuando vemos el resultado de lo que nosotros estamos diciendo. La Escritura dice que para todo discurso primero debe de haber un fin. Para todo discurso oído debe de haber un fin, si no somos merolicos. Yo no hablo para entretener, no hablo para que vengamos a pasar el tiempo. Hay 1000 maneras más atractivas, agradables de pasar el tiempo que venir a oírme. O sea, si fuera por diversión, no es por eso que estamos aquí. Nosotros hablamos, nosotros predicamos. Tenemos 19 años predicando en televisión, en radio. Tenemos ya 4 meses, por la gracia de Dios, ya cumplimos más de 4 meses en televisión, lo que parecía imposible. Por la gracia de Dios, estamos en televisión abierta, llegando a infinidad de casas, donde mucha gente nos oye. Pero esa persona que nos oye, cada uno de quienes nos escucha en el templo, en la calle, en el radio, por televisión, en su casa, en el coche, donde quiera que nos esté escuchando, debe saber que el discurso de la predicación del evangelio tiene un propósito. Toda predicación, y debemos entenderlo, y es necesario mencionarlo, tiene un costo. Quien sale a predicar a las calles tiene un costo, paga algo. Predicamos en el radio, pagamos. Predicamos en televisión, pagamos. Y qué triste sería que estemos pagando para no querer llegar a ningún lado. Ese no es nuestro objetivo. Nosotros estamos predicando porque sabemos que el discurso que damos tiene un propósito, y es el propósito que la palabra de Dios nos da. Conocemos nosotros el fin de lo que predicamos, conocemos el propósito de lo que decimos, conocemos por qué lo decimos, sabemos para qué lo decimos, sabemos a quiénes lo decimos. Y hermanos, a mí
yo llevo ya, por la gracia de Dios, más de 25, 27 años predicando el Evangelio, y quiero decirles algo en mi experiencia personal. A mí me fascina predicar el Evangelio. Me fascina. Lo hago con gusto. Dicen que cada uno debe trabajar según su vocación y lo debe hacer con gusto, ¿verdad? Para que disfrute su trabajo. Yo lo hago con gusto. Yo predico con gusto. Yo predico con un gozo que quizá ustedes no me entiendan, pero para mí es yo disfruto el predicar, disfruto el dar un discurso, disfruto el hablar para compartir las verdades del Evangelio, porque sé el propósito de esta palabra. Podría anunciar muchas cosas, pero creo yo que he elegido el mejor discurso y el mejor mensaje. Y estamos haciéndolo todo lo que está nuestras fuerzas, nuestro empeño, para que ese mensaje se escuche, para que ese mensaje lo escuche la gente. No hablo por hablar, no predico por predicar, yo sé que hay un fin. Contrario, mucha gente oye por oír nada más, y ahí hay un error. Toda gente que escucha debe de oír con un propósito definido también. Qué triste es cuando alguien dice, pues yo quiero oír, si me gusta lo acepto, si no me gusta no lo acepto. Al menos con las cosas de Dios esto es triste. Mucha gente oye la predicación del Evangelio y cree que ahí acaba su responsabilidad. No es cierto. Debe de oír con un propósito también, porque la Biblia eso es lo que aquí nos dice. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo el discurso que se oye, hermanos? Teme a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios. Temor de Dios. Nuestro discurso, ¿qué debe de traer como resultado, hermanos? Temor de Dios. Temor a Dios. ¿Cuál debe de ser la cosecha, el resultado de nuestro discurso? Temor de Dios. Temor de Dios. Eso me lleva a mí a una grande responsabilidad. Yo puedo predicar, puedo llevar un evangelio muy light, muy ligero. Puedo hablar de tal modo, podemos hablar igual que lo hacen infinidad de personas, de predicadores, en cuyos púlpitos hablan de cosas ligeras, sin compromiso, mucho menos con Dios. Un predicador, un pastor decía, yo a mi congregación nunca le hablo de cosas duras de la Biblia. Vienen cansados del trabajo, vienen cansados de las luchas de la vida diaria, y todavía yo el domingo les voy a hablar que dejen de hacer esto, que dejen de ir acá, que hagan esto, que hagan aquello. No, dice, yo no. Lo que ellos quieren es que se les anime, lo que ellos quieren es que se les levante. La Biblia dice de otro modo, lo que ellos quieren es que les rasquen las orejas, porque tienen comezón de oír. Aquí viene mucha gente, nos oye mucha gente, no le gusta lo que decimos, le parece exagerado, le parece fuera de lugar, le parece anticuado, le parece que nuestra predicación está fuera de moda, está pasada de moda, es una predicación vieja. Muchos hasta dicen, estos ya ni deberían de dejarlos predicar, deberían de estar en un manicomio, porque no les gusta lo que decimos, no les gusta lo que predicamos, cuando el fin de nuestro discurso es que todo aquel que nos oye tenga temor de Dios. Eso es todo. Tenga temor de Dios.
Podríamos hablar de tal modo que la gente, como en muchos otros lados, pudieran vivir en la mundanalidad, en el pecado, viviendo del modo que a cada uno le agrada. Se puede hacer. Y entonces tendríamos aquí una congregación 10 veces más grande. Pero no es ese nuestro trabajo, ni es el compromiso que tenemos con la palabra de Dios. La Escritura dice, hermanos, que los pastores hemos de dar cuenta a Dios por las almas que nos son encomendadas. Los pastores hemos de dar cuenta a Dios por las iglesias, por los miembros de las iglesias que llegan bajo nuestra responsabilidad. ¿Y cuántos pastores están guiando a sus iglesias por caminos no santos? Por caminos en los que lo que menos se ve es el temor de Dios. Nuestro compromiso es predicar, anunciar, dar discurso que produzca en nuestros oyentes. ¿Que produzca qué, hermanos? Díganlo todos fuerte, que produzca temor de Dios. Temor de Dios. Hay muchísimos oradores que motivan. Las empresas contratan a oradores motivacionales que animan. Tú puedes producir más, tú eres fuerte, tú eres esto, tú eres aquello. Y muchos han tratado de traer esos principios a la iglesia. Tú eres hijo de Dios, tú eres poderoso, tú eres esto, tú eres aquello. Tú declara y lo tienes. Y hermanos, no se habla de lo que realmente el evangelio debe producir. Un cambio, una transformación. Lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Yo lo he dicho, se los he dicho muchas veces. Es más fácil cambiar de religión que cambiar de vida. Una persona puede estar en una religión, llega otro de otra religión, le habla y no es necesario que cambie de vida. Se puede ir con facilidad, pero que cambie su manera de vivir, que deje las cosas que le agradan porque ofenden a Dios. Es allí donde se pone el pero, es allí donde se pone lo difícil. Cuando se habla del temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? Es ese sentimiento reverente, ese reconocimiento reverente hacia Dios. Por eso aquí el versículo 14 termina recordándonos que Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio. Y eso es lo que debe producir en nosotros, tanto en los que hablamos como en los que escuchan, temor. Temor. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba empezando a predicar, hace 25 años quizá, una predicación de un hermano, lo vendían en las librerías, de alguien de un pastor, de un predicador que pidió, que le decía al Señor: Señor, yo quiero conocer el infierno. A mí me pareció desde el principio una petición extraña. ¿Ustedes quieren conocer el infierno? Yo no pido desde acá, ¿verdad? Yo si pediría conocer el cielo. Hay muchos que dicen: Señor, llévame al cielo, yo quiero conocer el cielo. Pablo, yo no sé si lo pidió o no, pero dice: conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Yo no sé si él lo pidió o no, no sé si sea válido pedirlo o no pedirlo. Pero bueno, este hermano decía: Señor, quiero conocer el infierno para hablarle a las personas del peligro real del infierno. Porque hoy en día mucha gente dice, hasta en púlpitos predican que el infierno no existe, cuando la Biblia habla del infierno como algo, un lugar real y de castigo y de tormento. La Biblia lo dice. Que otros digan otra cosa es su problema, que lo nieguen es su problema, pero la Biblia dice que sí. Y cuando este hermano pudo ver el infierno, dice que le llamó la atención que algunos andaban muy enojados, buscando a otras personas, buscando entre las otras personas a alguien, y lo agarraban de los cabellos, le volteaban el rostro y lo aventaban a otro y lo aventaban, como que andaban buscando a alguien.
Y entonces el predicador preguntó, ¿esos a quién buscan? Y que el ángel que le estaba mostrando el infierno le dijo, es que esos que ves allí eran cristianos, iban a una iglesia, eran bautizados, eran miembros de una iglesia. Entonces, ¿qué hacen aquí? Si eran cristianos, ¿qué hacen en el infierno? ¿Y por qué buscan con desesperación a una persona en particular? Es que esos están buscando a su pastor que les decía que la santidad ya no era necesaria. Están buscando a su pastor que les dice que una copita no era mala, que un vino no era malo, que el cine no era malo, que el baile no era pecado, que esto no era malo, que esas cosas eran antes, que eran costumbres culturales de los judíos nada más, o de aquel tiempo, pero que hoy en día ya no aplicaban. Y por culpa de esos malos pastores están aquí. Y como yo no quiero que me busquen en el infierno porque no creo estar allí, por eso desde aquí les digo lo que les tengo que decir conforme a la palabra de Dios, porque tanto en mi corazón como en su corazón debe de haber temor de Dios. El salmista estaba consciente y urgido, por eso oraba y decía, Señor, que no falte en mí tu temor. ¿Cuánto temor necesita la iglesia? ¿Cuánto temor de Dios necesita el cristiano hoy en día? ¿Cuánto se necesita en el cristianismo el temor de Dios? Cada día vemos más y más cristianos ya tan libertinos que no sé cómo podrían sentirse cristianos. ¿Y por qué actúan de ese modo? Porque no hay. ¿Por qué no hay qué, hermanos? Porque no hay temor de Dios en el corazón. Porque no hay temor de Dios en el corazón. Alguno dirá, yo sí tengo temor de Dios. Bueno, el temor de Dios se muestra en algo. Proverbios. Buscamos en el libro de Proverbios, capítulo 8. Gloria a Dios, Proverbios 8. Y dice, leamos el versículo 3, hermanos. Unidos lo leemos en voz alta. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. ¿Cómo se muestra en el cristiano el temor de Dios? ¿Cómo se muestra en el cristiano el temor de Dios, hermanos? Aborreciendo el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Aborrece el mal. Ahí se ve. La Biblia, hermanos, nos pide una de las cosas que Dios más, una de las cosas que de Dios más se enfatiza en la Biblia en cuanto a su naturaleza absoluta y perfecta es su santidad. Él es santo. Él es santo. Él es santo, dice la Escritura. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Tú eres santo. Dios es santo. Y el apóstol Pedro dice, así que como aquel que os llamó es santo, así que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios es un atributo. Es un atributo absoluto en nosotros, quiere que sea una virtud.
una característica, una forma de vida. Porque Dios es santo. Quiere que nosotros seamos santos. Primera de Pedro 1, 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed ¿qué, hermanos? Sed santos, porque yo soy santo. Mira, los gobiernos, las empresas, ¿qué piden de sus empleados? Las empresas, ¿qué piden de sus empleados? Capacidad, destreza, inteligencia. Los gobernantes, ¿qué piden de sus empleados? Igualmente, capacidad, lealtad. La gente, ¿qué pide de los profesionistas? Sea doctor, ingeniero, sea licenciado. Igualmente, demasiada capacidad. ¿Qué pedimos nosotros de las autoridades? Integridad, honestidad. Son niveles de moral, son niveles de ética que el mundo está acostumbrado a manejar. Pero Dios a su pueblo le pide más que eso. Dios a su pueblo le pide más que capacidad. Dios a su pueblo le pide más que honestidad. Dios a su pueblo le pide más que honestidad. Dios a su pueblo le pide más aún que sinceridad. Dios a su pueblo le pide más que integridad. Dios le pide a su pueblo santidad. Ese es un estándar demasiado alto que el mundo no entiende y no conoce. Eso es un nivel que el mundo no comprende. Ellos hablan de integridad, hablan de honestidad, hablan de moralidad y ahí se quedan. Pero la Biblia, Dios a nosotros nos pide algo más que eso. Nos pide santidad. Y para que haya santidad debe haber temor de Dios en nuestro corazón. El salmista oraba y decía, no falte en mí tu temor. ¿Cuánta falta hace la santidad? ¿Cuánta falta hace la consagración? Hoy en día, la Biblia nos dice a nosotros como iglesia que somos luz en medio de un mundo en tinieblas. Para que la iglesia sea luz necesita ser una iglesia con temor de Dios. Y necesita ser una iglesia santa. Una iglesia que no es santa está peor que los de afuera, porque los de afuera no conocen. Pero los de adentro, aún conociendo, no quieren vivir como a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque se les hace fácil rechazar el temor de Dios. Temor de Dios es lo que la iglesia necesita. No miedo a la iglesia, no miedo al pastor, no miedo a nadie. Lo que necesitamos en nuestra vida y en nuestra conducta es temor de Dios. Porque si tenemos temor de Dios en nuestro corazón, vayamos donde vayamos, andemos donde andemos, nuestra vida será santa delante de Dios, porque hay temor de Dios en nuestro corazón.
Y no importarán las circunstancias, no importará la tentación, no importará la presión, no importará nada. El cristiano podrá vivir limpiamente. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios en su corazón. Y venga lo que venga, no pecará porque hay temor de Dios. Y el temor de Dios es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Nuestra predicación debe de llevar, hermanos, como propósito que la gente tema a Dios, tenga temor de Dios, viva de un modo diferente. El mundo está tan acostumbrado a vivir sin Dios. Nosotros aún en otro tiempo vivíamos lejos de Dios, sin esperanza, sin santidad, andando en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, pero un día Dios nos habló, Dios envió a alguien que nos habló su palabra, y esa palabra produjo en nosotros temor de Dios, y por eso hoy estamos aquí. Por eso entregamos nuestra vida, y al entregar nuestra vida a Jesucristo, Él nos cambió, Él nos salvó, Él nos hizo nacer de nuevo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, Segunda de Corintios 5:17, se lo saben de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es más fácil cambiar de religión que cambiar de vida. Muchos cambian de religión pero no cambian de vida. Antes se hincaban a los ídolos, ahora andan de casa en casa vendiendo revista, pero su vida es igual. Necesitan venir verdaderamente a Jesucristo y con temor de Dios en su corazón renunciar al pecado y vivir de ese modo santo que Dios requiere. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. ¿Y cuál es el segundo punto? Guarda. Léanlo conmigo, hermanos. Volvemos a Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guarda sus mandamientos. Nosotros tenemos que enseñar al mundo que no estamos viviendo conforme a nuestros pensamientos, sino conforme al pensamiento y la voluntad de Dios. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente cuando nosotros vivimos conforme a nuestros propios pensamientos. Y qué triste es cuando un cristiano solo toma de la Biblia lo que le gusta, y lo que no le gusta lo hace a un lado. Toman el cristianismo pero no toman los mandamientos. Toman el poder, toman la gracia, toman la misericordia, toman la sanidad, toman todo lo bueno que Dios ofrece, pero no quieren los mandamientos. Y ahí está lo malo. Ahí está lo malo. Aquí viene la gente y pregunta: ¿por qué las hermanas usan velo? Vino una persona que miró el programa en televisión y vio a las hermanas de velo y me preguntó: yo vi en el programa de televisión que aquí las hermanas usan velo, ¿por qué? Y le dije: porque la Biblia así lo dice, y le expliqué 1 de Corintios 11, donde habla del pelo largo y del velo. Se lo expliqué. Dice: yo creí que era imposición de ustedes. No, nuestra no es. Nuestra no lo es. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, tenemos que enseñarlo. Porque el fin de mi discurso es ese: que todos guardemos los mandamientos de Dios. Yo puedo decirles, hermanos, esto era una costumbre cultural de los judíos. Nosotros ya no estamos obligados a respetarlo. Pero que lleguemos al cielo y el Señor nos diga: eso que tú dijiste que no, que era una cuestión cultural, no era cultural, era mandamiento mío. Nos vamos a perjudicar todos. Todos. Yo como ustedes. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo
ten cuidado. Timoteo era un joven predicador y Pablo le dice, ten cuidado con lo que predicas. Porque a veces los jóvenes piensan que pueden cambiar la predicación, piensan que pueden cambiar la doctrina, piensan que pueden cambiar los mandamientos, piensan que pueden mandar los principios que han gobernado, principios santos y bíblicos que han gobernado la iglesia por cientos de años. ¿Y cuántos no lo hemos visto? ¿Cuántos no hemos visto? En tal iglesia antes predicaban la sana doctrina, pero llegaron los jóvenes y se acabó la sana doctrina. Crecieron esos niños, trajeron cosas extrañas y se acabó el celo por la palabra de Dios. Esos jovencitos empezaron a ir a otras iglesias, a ir para allá, a ir para acullá, y trajeron a las iglesias donde antes se predicaba una sana enseñanza, el libertinaje y lo contrario al mandamiento de Dios. ¿Lo han visto ustedes? Por eso Pablo le habla a ese joven predicador Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la sana doctrina. Persiste en ello, pues haciéndolo te salvarás a ti y a los que te oyeren. Un predicador, hermanos, y eso es lo peligroso de un predicador. Un predicador puede llevar y va a llevar. Hay predicadores que van a llevar a miles de personas al infierno. A miles de personas al infierno los van a llevar. ¿Por qué? Porque están diciendo esto no es necesario, esto no es necesario. Como un hermano me contaba que cuando estaba antes en su iglesia popular, iba con su ministro y le decía, oye, aquí la Biblia dice que nosotros no debemos hacer esto y lo hacemos. Y su sacerdote le decía, bríncate ese versículo y sigue leyendo la Biblia. Iba y le decía, oye, yo ahora leí la Biblia que dice esto, no te harás, y así le empezaba a leer y aquí las hacemos. Y el hombre aquel le decía, tú bríncate ese versículo y sigue leyendo la Biblia. Hasta que aquel hombre dijo, para seguir en esta iglesia tengo que brincarme la Biblia completa. Mejor me salgo. Y se salió. Y se puso a orar, Señor, yo quiero conocerte. Y quiero conocer un lugar donde se predique tu palabra. Y el Señor lo trajo aquí y ahora es pastor. Bríncate. Muchos dicen, eso no, eso era para antes. El fin de todo discurso oído es este: guarda sus mandamientos. Llevamos el riesgo de caer, hermanos, en la imposición de nuestras propias ideas, de poner nuestros mandamientos y no los mandamientos de Dios. Pero por eso todos debemos de tener nuestra Biblia. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos pueden levantar su Biblia? Y esta es la palabra de Dios que nos guía, nos alumbra. Amén. De aquí que recibimos, nada más lo que nos gusta. De aquí que recibimos, nada más lo que nos conviene. De aquí que recibimos, díganlo fuerte, todo, de ella todo, porque es la palabra de Dios. De la Biblia todo. Viene el mes de agosto, que es el mes de la Biblia, y estaremos predicando sobre la Biblia, sobre la importancia de la palabra de Dios, cómo Dios dio su palabra en su misericordia y cómo la ha guardado para que llegue hasta nosotros con la enseñanza clara y precisa que Él quiere de su iglesia. ¿Para qué? Para que guardemos sus mandamientos. Para que guardemos sus mandamientos. Si hay algo que nosotros debemos estar seguros, es que lo que estamos obedeciendo es el mandamiento de Dios. ¿Cuántos quieren tener esa certeza? ¿Queremos seguir mandamiento de hombres? No. No queremos obedecer los mandamientos de hombres. Queremos guardar la palabra de Dios.
Porque guardar la palabra de Dios, guardar el mandamiento de Dios es vida para nosotros. Obedecer el mandamiento de Dios es seguridad para nosotros. El desobedecer los mandamientos de Dios es riesgo, es condenación para nosotros, pero el guardar la palabra de Dios, el obedecer los mandamientos de Dios, para nosotros es vida y vida eterna. Por eso predicamos, para que guardemos sus mandamientos. Una vez alguien me decía, cuando le preguntaba de su iglesia, dice: aquí yo soy de la iglesia del Espíritu. No reglas, solo lo que el Espíritu nos guía a hacer. Solo lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Y la Biblia, bien, gracias. Y los mandamientos de Dios, bien, gracias. ¿Y cuántos le atribuyen al Espíritu Santo sus propios pensamientos y, peor aún, sus propias carnalidades y pecados? Aquel ministro que fundó una iglesia grandísima, que se juntan por allá en un estado del Jalisco, creo que es, le decía a una joven que le gustaba: el Espíritu me dio un mensaje para ti. Y no era un mensaje espiritual, sino sexual. A su esposa le dijo: yo soy el gran siervo de Dios y va a enviar mujeres para que me atiendan. Hermanos, su esposa le creyó, las jóvenes le creían, los esposos de las mujeres que le gustaban le creían, porque decían: el Espíritu habló. Y hay algo, hermanos, que yo veo. Si nos salimos de la Biblia, ¿qué nos detiene? Si nos salimos de la Biblia, ¿qué nos detiene? Ya nada. Por eso el proverbio dice: no traspases los linderos antiguos. Hay un lindero antiguo, sí. Este mandamiento es viejo, sí. Este es nuestro lindero. Y la Biblia dice: de aquí ni te salgas. No metas otras cosas ni te salgas de aquí. Este es nuestro lindero y damos gloria a Dios por ello, hermanos, porque es certeza y seguridad y garantía para nuestras almas. Obedeciendo esta palabra hay galardón y seguridad para nuestras almas. Pero nos salimos de ella, ¿qué nos detiene? Nada. El Espíritu, yo siento que el Espíritu me está diciendo que haga esto, lo voy a hacer. El Espíritu me dice esto y la Biblia, bien, gracias. El fin de todo discurso oído es este: guarda los mandamientos de Dios. Y no le hagas como aquel: ahí te lo brincas y te lo brincas y te lo brincas, terminas brincándote la Biblia. Ese es el fin de todo discurso, que guardemos los mandamientos. Dios se agrada en la obediencia de su pueblo. Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos. Esto sí es radical. Hace muchos años un cantante famoso sacó un cantito que así decía: quiero ser un radical. Y un día rentó la alberca olímpica y el gimnasio Juan de la Barrera en México para tener su congreso. Y dice: para que vean que yo soy radical, que se avienta con todo y traje a la alberca. Esto es ser un radical para Cristo, decía él. ¿Aventarse en la alberca es un radical por Cristo? ¡Qué simplezas! ¡Qué simplezas! Y todos, ¡bravo! ¡Qué simplezas! ¿Qué eso lo hace más cristiano? ¿Eso lo hace más santo? Pero decía: yo quiero ser un radical por Cristo. Eso no es ser radical por Cristo. Radical por Cristo es que dejes el mundo y obedezcas la palabra de Dios como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Que obedezcamos sus mandamientos. Porque hoy en día lo que el Señor requiere de nosotros es eso: obediencia a su palabra, obediencia a su palabra. ¿De qué sirve? Tú vienes, oyes, se te predica, y vas antes de llegar a tu casa, ya rechazaste toda la predicación, o el 80% de la predicación. Ay, no, ahora el pastor se pasó, ahora exageró,
Ahora dijo que no es cierto, eso no, a mí no me gusta, pues eso yo no lo voy a dejar de hacer. ¿Qué pasa? Queremos honrar a Dios, queremos tener temor de Dios en nuestro corazón, queremos obedecer a Dios o no. ¿Venimos aquí dispuestos a que Dios nos hable? Por eso siempre decimos, traigan su Biblia, porque aquí ella es la que nos habla, ella es la que nos habla. ¿De qué sirve que empecemos malabacín, sacalabazú, y decimos puras cosas fuera de la Biblia? Pero el Espíritu habló. ¿Quién sabe qué Espíritu? El Espíritu Santo habla conforme a la palabra de Dios, para que todos obedezcamos sus mandamientos. El venir aquí, el escuchar una predicación, el escuchar un discurso, hermanos, debe, al momento de salir por esa puerta, al momento de oír un programa de radio, al mirar un programa de televisión con este mensaje de Dios, debemos estar dispuestos a tener temor de Dios y a guardar sus mandamientos. ¿Es una predicación dura quizá? No, no lo es clara. Es clara porque el Señor eso requiere de nosotros. Es cierto, predicamos, el Señor salva, el Señor sana, el Señor te ayuda, el Señor está contigo, te quiere sanar, te quiere sacar de tus problemas. ¿Cuántos lo saben que así es? Lo sabemos. Pero también Dios requiere algo de nosotros, no nomás nosotros requerir de Dios. Qué bonito es decir, Señor, yo necesito que me sanes. Qué bonito es decir, Señor, yo necesito que tú me saques de mi problema. Qué bonito es que tú pagues mi deuda. Qué bonito es que tú arregles mi matrimonio. Qué bonito es que tú arregles los problemas en mi trabajo. Qué bonito, Señor, es que yo clame a ti y venimos y lloramos, Señor, ayúdame, no me dejes, mira, no hay mi tribulación. Y Dios lo hace porque Él es amor. Él es bueno, misericordioso y compasivo. Pero ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? No hacemos nada para el Señor. No hay temor de Dios en nuestro corazón. No hay en nuestro corazón esa firme disposición para obedecer sus mandamientos. Y dejamos todo. Si nos parece bien lo hacemos, si no, no. Si estamos de buenas, lo obedecemos. Si nos gusta, lo obedecemos. Si no nos gusta, nos lo brincamos. ¿A dónde vamos a llegar con eso? A ningún lado. Y en aquel día en el cual Dios, como dice aquí el verso 14, Dios traiga a juicio nuestra vida. Dios traiga a juicio nuestra vida. Cuando tú y yo tengamos que ser llevados delante de Dios y nuestra obra sea juzgada, ¿qué vamos a decir ahí? Ay, Señor, es que ese versículo no me gustó, me lo brinqué. Señor, es que ese mandamiento, pues no, yo no estaba de acuerdo con ese, por eso no lo obedecí. Eso vamos a decir. ¿Será justificación delante de Dios? No. Por eso, hermanos, tenemos que venir, oír, y cada vez que la palabra de Dios nos habla, produzca más temor de Dios en nuestro corazón. Porque a eso debemos venir. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Que haya temor de Dios en nuestro corazón. Y habiendo temor de Dios en nuestro corazón, guardaremos sus mandamientos, porque hay temor. Guardaremos sus mandamientos. Hermanos, la iglesia cristiana hoy en día le falta tanto temor de Dios. A Dios le gusta, dice por allí, Dios se fija en lo de adentro. Dios se fija en lo de adentro. Pues si lo de adentro está sucio, lo de afuera estará también sucio. A Dios le interesa lo de adentro. A Dios le interesa lo de afuera. A Dios le interesa toda nuestra vida. Y el Dios de paz, le dice Pablo a los tesalonicenses, el Dios de paz os santifique. ¿Por dentro? Por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado. A Dios le interesa todo. Quiere que lo obedezcamos con lo de adentro y con lo de afuera. Quiere que haya santidad adentro, quiere que haya santidad afuera. ¿De qué sirve, hermanos, oír
si no hay temor y mucho menos obediencia. Quiera el Señor que cada vez que nosotros oigamos una predicación, dejemos que esa palabra produzca temor de Dios en nuestro corazón. Y ese temor nos haga obedecer el mandamiento de Dios. Creemos que podemos venir, escuchar y evadir nuestra responsabilidad delante de Dios. Estamos muy equivocados. Porque al final dice aquí, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El mundo necesita el testimonio de la iglesia, pero necesita ese testimonio santo. Necesita ese testimonio de temor de Dios. Que la gente vea que el cristiano vive diferente. Que el cristiano es diferente porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Porque guardamos los mandamientos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a andar en santidad y a guardar los mandamientos del Señor. Y meditemos en nuestros pasos, meditemos en nuestros caminos, meditemos en nuestra vida. Y oremos como el salmista: Señor, no falte en mí tu temor, no falte en mí el temor de Dios.